Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Esto que voy a leer para ustedes, ya por título, preferiría no hacerlo. La frase que da título a este ensayo procede de uno de los relatos más hermosos y enigmáticos de Herman Melville. I would prefer not to es un manifiesto que deja la puerta abierta, la esperanza de un futuro. No es la negativa absoluta, sino una elección hipotética. Más allá de la cortesía, es una manera de decir, quisiera quedarme, pero no puedo. El tiempo condicional impone un retraso, una demora que finalmente conduce al escribiente Bartleby a la muerte por inanición, a un suicidio velado. Preferiría no hacerlo. Supongamos que la expresión anterior es articulada en medio de una fiesta donde todos, menos el que quiere marcharse, se divierten. El que se va tiene la voluntad, pero carece de la capacidad para quedarse. Quienes permanecen no imaginan que hacerlo es resistir, mantener a raya al enemigo que está esperando a su víctima en casa. La que sabe, le otorgamos nombre femenino, que la victoria final va a ser de la cuerda, el arma o el veneno. Sin embargo, quienes nos quedamos de este lado, no imaginamos los sufrimientos del que se va. Nuestra alegría irresponsable, biofílica, natural, no puede comprender cabalmente esa conducta que nos parece excéntrica. Si no podemos comprenderlo plenamente, tampoco podremos respetarlo. Y al final nos quedaremos con una serie de preguntas sobre su último papel y su voluntaria decisión de abandonar el escenario. Quien abre la puerta antes del tiempo que biológicamente le corresponde ocupar no es un cobarde, sino un convencido. El lugar común y la nota roja la llaman la puerta falsa. El nombre, tan propio de canción ranchera, es equívoco y está lleno de trampas, pues quien decide abrir esa puerta es porque el dolor y el hastío la han convertido en la única posibilidad. Resplandeciente y esperanzadora. El que se va por voluntad propia experimenta en los últimos momentos un sentimiento de alegría, pues sabe que sus dolores están por terminar. Tal vez alegría no sea la palabra adecuada. Habría que decir alivio, porque es lo que sobreviene al adelantar el curso natural de los hechos. Trátese de una enfermedad,
un desorden, una desarmonía. Todo suicida es un rebelde y merece nuestro respeto y nuestra comprensión. Cuando no, nuestra admiración incondicional. También le merece quien acepta permanecer de este lado, sufrir y gozar los deseos cotidianos del alma. Nombrar la desesperación es trascenderla, dijo Lautréamont. Y la música que brota por la herida así lo demuestra. Es el turno de un sufridor profesional, un herido de tiempo completo, que supo reírse de la muerte y nos enseñó a reír con él. Su nombre es Rubén Bonifaz Nuño. Algo se me ha quebrado esta mañana, de andar de cara en cara, preguntando por el que vive dentro. Y habla y se queja y se me tuerce hasta la lengua del zapato, por tener que aguantar como los hombres tanta pobreza, tanto oscuro camino en la vejez, tantos remiendos nunca invisibles en la piel del alma. Yo no entiendo. Yo quiero solamente y trabajo en mi oficio. Yo pienso, hay que vivir, dificultosa y todo, nuestra vida es nuestra, pero cuánta furia melancólica hay en algunos días, qué cansancio. Bueno, me brinco parte del poema y termino. Escribo amargo y fácil, y en el día resollante y monótono, de no tener cabeza sobre el traje, ni traje que no apriete, ni mujer en que caerse muerto. El texto pertenece a Fuego de Pobres, de 1961, cuando el poeta no ha llegado al año 50 de su edad, a la mitad del camino de la vida, pues sobreviviría hasta casi alcanzar los 90 años, siempre trabajando como si fuera el joven de siempre. Todo parece sonreírle en ese instante, pero el sufrimiento que experimenta es verdadero. De otra manera, la poesía sería puro ejercicio retórico. Toda obra de arte surge contra algo, a pesar de algo, en contra de algo. Solo la belleza nos ampara, y sus visitas y alegrías son contadas y fugaces. El psicocrítico Didier examina de qué manera Paul Valéry hubiera buscado la muerte voluntaria de no haber escrito El cementerio marino. La primera expresión de gran parte de los suicidas que se salvan dice más o menos, es que no me quería morir. En otras palabras, prefería no hacerlo. El suicida, como auténtico rebelde, está haciendo una suprema llamada de atención. En realidad, es una llamada de atención a la vida que se le niega, al hábito que los otros ejercen en apariencia sin problema, al otro a quien inevitablemente le está cediendo la responsabilidad de una existencia fracasada. La expresión no se culpe a nadie de mi muerte implica culpar a todos, pero en realidad es culpar a la vida que se niega. Hay diferentes tipos de suicidas, como se ha encargado de clasificarlo Mark Etkind, autor del libro Or Not to Be, clara alusión al dilema planteado por el genio de Shakespeare. Una de las preguntas más comunes que nos hacemos es cómo murió el suicida, cómo eligió sus condiciones, cuál fue su última escenografía. Morir es duro, mas no poder morir si todo muere es más duro quizás. Luis Cernuda abre una posibilidad con el adverbio último, quizás. Pero para el suicida están vacíos de sentido los adverbios temporales. El tiempo ha dejado de existir para él. El tiempo
ese enemigo abominado por Baudelaire, nos otorga un cuadrante y dicta la rutina que nos obliga a funcionar con el mecanismo de un reloj. Admiro doblemente a mi hermano porque se colgó mediante el cable que lo unía en la vida a dos de sus más grandes pasiones, la música y su fiel reproducción. En un primer momento, cuando supe que ya no existía, de manera inmediata pensé en un veneno. Lo afirmo sin decirlo en uno de los poemas que escribí para él, en la colección dedicada a sus alas y titulada Zarabanda con perros amarillos. Un cable profesional de uso pesado conecta mejor el alma con el cuerpo tangible de la música o soporta tu peso en el espacio. Expertos en alta fidelidad lo llaman cable monstruo. Los iniciados saben que sus piezas nucleares son de oro, piedra filosofal, cordel, elixir, para calmar la sed del minotauro. Un cinturón de piel negra y brillante, víbora con traje de pantera, sola prenda que ciñe una cintura, hace de las caderas femeninas un planeta sin límites o mide la amargura en agujeros. La soga trenzada con fibras vegetales rescata de la arena al desahuciado o al del alma robada le permite caminar en el aire y ser otra vez la transparencia. Herramientas del hombre, tijeras de un Dios niño que se aburre de ser sin sus criaturas. Hacer público el testimonio de un suicida es un espectáculo pornográfico, dice Ed Kant. Mas una palabra destaco de la carta donde mi hermano expone los motivos que tuvo para dejar el mundo. El miedo lo invadió por completo, de tal manera que no tuvo otro remedio que el de Roderick Usher en la historia de Poe. Dice Poe, a través de su personaje Roderick Usher: no aborrezco el peligro, como no sea por su efecto absoluto, el terror. En este desaliento, en esta lamentable condición, siento que tarde o temprano llegará el periodo en que debo abandonar la vida y razón a un tiempo, en alguna lucha con el torvo fantasma, el miedo. No es coquetería, sino verdad absoluta. Quien habla solo espera hablar con Dios un día. El que está solo está en mala compañía. Las palabras de Antonio Machado y Paul Valéry no son antagónicas, sino complementarias, propias del ser humano. Nacemos y morimos solos, pero buscamos la cercanía del prójimo para enfrentar juntos este inútil pero necesario combate. Wakefield, el personaje de Nathaniel Hawthorne, que prefigura al Bartleby de Herman Melville, se separa del mundo de los vivos y vive en reclusión voluntaria. Vuelve a casa luego de 20 años de ausencia. Borges ha insistido en lo que, en su opinión, constituye una deficiencia de los cuentos de Hawthorne: la necesidad de contar dos o más veces la misma historia o de reiterar el símbolo de la narración. De hecho, toda la anécdota se cuenta en la noticia del periódico donde aparece la loca hazaña de Wakefield. La tendencia a la alienación, a la separación tajante entre el sentido común, la sensatez, por un lado, y la extravagancia y el derecho a la libre elección, es una constante de la narrativa de Hawthorne. Confróntese Wakefield con El velo negro del ministro. El pastor Hopper se aísla voluntariamente del mundo desde el momento
en que un velo negro, material y tangible, cubre su rostro. Al igual que Bartleby, monarca solitario en una oficina desierta de Wall Street, Hawthorne vivió por y para la literatura. Ante la imposibilidad de enfrentarse, o más bien adaptarse a un mundo cada vez más irreal, negó, rechazó y se rebeló. El resultado es la obra narrativa que ahora llega hasta nosotros y que llevó a Melville a escribir. He aquí la gran verdad sobre Nathaniel Hawthorne. Dice no bajo el trueno y ni el mismo demonio ha de arrancarle un sí, pues todos los hombres que dicen sí, mienten. Aprendamos a respetar al que se ha atrevido a decir no y ha visto lo que otros han creído ver. Hubo un tiempo que ahora observamos como lejano, en que la frase extinción masiva estaba lejos de nuestro presente gozoso, confortable y hedonista. La crisis actual, sin precedentes en los años que me ha tocado vivir, porque involucra a todo el planeta, ha provocado mayor ansiedad, angustia y depresión y ha aumentado, por lo tanto, la proclividad al suicidio. Quienes lo hemos experimentado en la mutilación por voluntad propia de seres más próximos a la tribu, hemos agotado la bibliografía que puede dar respuesta a las preguntas que nos planteamos para prevenir o no repetir esa conducta o para hallar los posibles motivos que condujeron a esa decisión. Uno de los libros que mejor confirma esta idea es Morir antes de morir, El tiempo Alzheimer, de Arnoldo Krauss, que tiene un lugar de honor en mi librero. Acudo frecuentemente a él y a otros libros que lo acompañan en el anaquel, como el Atlas de la Depresión de Andrew Solomon o Esa visible oscuridad de William Styron. Morir antes de morir, de Arnoldo Krauss, es una valerosa, dolorosa reconstrucción de la enfermedad paterna. Como sucede o como debe suceder en todo auténtico escritor, Krauss se vale de la experiencia personal para construir un libro que ayude a quienes pasan por dolores semejantes. Cierra el libro un extenso poema que desde su aparición se integró con gran justicia a la selecta nómina de las mejores elegías que se han escrito sobre el padre. No se trata de una hipérbole amistosa. En una sesión de tutoría con los becarios de ensayo en la Fundación para Letras Mexicanas, uno de los muchachos, a quien siempre le pedía que leyera en voz alta, porque uno de sus trabajos anteriores consistió en leer para ciegos, dio lectura al poema de Arnoldo sin conocerlo antes. Lo hizo de manera contundente y sobria, como lo exige el texto. Al final, hubo un silencio prolongado que ninguno se atrevía a romper. Recordé el cuento de Raymond Carver sobre la muerte de Anton Chekhov. Luego de que esta ocurre, la esposa del escritor solicita quedarse un momento a solas con el cuerpo. Más tarde, escribirá: no había voces humanas ni sonidos de todos los días. Había solo belleza, paz y la grandeza de la muerte. Lo mismo puede afirmarse del lector que hace parte de sí, de manera profunda y verdadera, la escritura de Arnoldo Krauss. Como pocos, ha logrado aliar al mismo tiempo la verdad y la belleza que el clásico exigía del arte verdadero. Pero es de la muerte y sus múltiples
indescifrables enigmas de lo que hablamos anteriormente. Regresemos y finalicemos este viaje con más referencias a la muerte por voluntad propia, de la que también he hablado largamente con Arnoldo, ya a través de la lectura de sus ensayos, ya en la conversación informal y cotidiana. Uno de los grandes misterios del que se quita la vida, de quien asesina su propio ser o del ser que lo ha abandonado, es si se trata de una decisión meditada o si es fruto de un desorden mental que impide cualquier forma de retorno. Un día más, decimos, cuando asoma la luz detrás de las montañas y sabemos que su cima nos espera, desafiante y entera, para poner a prueba nuestros 5 sentidos, la estructura que nos ha sido dada para honrarla y honrar así a la especie y nuestro mundo. Eso se decían también seguramente los prisioneros en Auschwitz, cuando la cerca electrificada que rodeaba el campo garantizaba una muerte instantánea y segura. Uno de ellos se llamó Primo Levi, y sobrevivió al horror hasta quitarse la vida en el año 67 de su edad, cuando sintió que se había ganado el derecho a suspender la resistencia. Se muere como se ha vivido. La actriz Lupe Vélez, triunfadora en Hollywood, organizó una fiesta mexicana y se despidió de este mundo con una escenografía rigurosamente planeada. Hasta el final, se mantuvo fiel a su visión. El director James Whale, llamado el padre de Frankenstein, porque a él se debe la versión más conocida de la novela, protagonizada por Boris Karloff, tras morir ahogado por voluntad propia en la alberca de su casa, dejó una nota ejemplar. Mi vida ha sido maravillosa. El futuro está lleno únicamente de dolor y viejos recuerdos. Necesito estar en paz y este es el único medio de lograrlo. Concluyo. Al que se queda cuando pierde a un ser próximo, se le pide o se le exige la palabra resignación. Hay que meditar en su significado profundo, pues significa firmar de nuevo, volver a establecer un pacto con la vida que parece estarnos siendo arrancada. Mientras no llega el momento de la nueva asignatura, no podremos tener la paz que nos permita continuar desempeñando el papel que la vida nos otorga. La resistencia es mejor que la existencia. Escribí al final de mi libro La Invencible, comenzado mi año 56, la misma edad de mi padre cuando abandonó este mundo. Lo escribí entonces y lo sostengo ahora, una década más tarde. La cercanía de la muerte, por causas naturales o debida al enemigo silencioso que a todos nos hermana, no aumenta el apetito que por ella sentimos. Por el contrario, nuestro deber es resistir y apoyar en lo que podamos al prójimo. Llevar adelante la aventura vital que nos corresponde y encontrar los asideros que apuntalan cada uno de nuestros días. Solo de esa manera aprenderemos a respetar plenamente la decisión del que quiere irse de la fiesta. Muchas gracias.